Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de La Ciencia lo Explica, el podcast de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UANL, el podcast que busca fomentar el pensamiento crítico y la divulgación de la ciencia. El día de hoy tenemos un invitado especial al director de la Facultad de Ciencias Biológicas, el doctor Ignacio González. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, es un honor tenerlo aquí, doctor. Y pues bueno, me gustaría empezar, ¿por qué decidió estudiar biología? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Bueno, mira, primero quiero agradecernos la invitación a la Facultad de Físico-Matemática, ¿no? Y en particular a su director, al doctor Atilano Martínez. Y creo que este tipo de actividades es relevante, ¿no? Porque nos permite dar a conocer el mundo de la ciencia en cada una de nuestras disciplinas, ¿no? Entonces, referente a tu pregunta, fíjate que yo soy originario de Tampico, ¿no? Entonces, pues en ese tiempo, pues todo era la playa, los animales y el mar. Entonces, como que ahí fue la vocación, pero existía programas, sí, como en cualquier época de la vida, había programas, por ejemplo, que hablaban sobre el reino salvaje, y estaba en aquel tiempo Jacques Cousteau, un gran explorador de los océanos. Y entonces como que eso me llamó mucho la atención. De hecho, en los exámenes que nos hacían de orientación vocacional, salía la biología, salía la veterinaria y hasta ahí, ¿sí? No me salió nada de ingeniería, ¿va? Porque pues, mis papás eran petroleros y todos queríamos que fuera ingeniero, pero parece ser que eso no se dio. Entonces yo creo que de ahí fue un poco, sí, el cómo poder entender las cosas que suceden en la naturaleza, ¿no? Si nosotros nos remontamos a muchos años, ¿no? ¿Cómo empieza esto? Pues empieza con los naturalistas, ¿no? Es decir, la pura observación de los animales y su comportamiento. Yo creo que eso fue lo que a mí me llamó la atención, sí, en un momento dado, sí, cuando estaba, vamos a decir, en la prepa, sí, sobre todo. ¿Y tuvo algún reto, algo que lo haya hecho batallar ahí en la carrera? ¿Fue difícil? ¿Cómo fue vivir la carrera? Fíjate que, pues llegar, lo primero, yo creo que lo más difícil... El cambio, ¿no? Es decir, estar en casa y llegar de foráneo. Pero creo que lo más difícil fue el frío, ¿verdad? Porque llegué y en tiempo de frío, y pues en Tampico es playa, palmeras y cocos, etcétera. Cocos, sí. Y aquí llegábamos, ¿no? Con un frío bajo cero. Sí, entonces yo ya me andaba regresando a Tampico y le decía, pues no, yo no sé qué ando haciendo aquí. No puedo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que eso fue lo más impactante para mí en primer semestre. Estoy hablando en el año de 1979, ¿sí? Es decir, pero de ahí fuera yo creo que no, la parte académica en los primeros semestres se me facilitó porque yo estudié una preparatoria de 3 años. Y el coco de todos nuestros estudiantes pues son las matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, esa parte la solventé, entonces tenía más tiempo para andar ahí de vago, ¿no? De vago, sí. ¿Y cómo fue el estudiar como foráneo? Fíjate que fue una experiencia importante, ¿no? Siempre decimos, no, pues voy a ser foráneo, ¿no? Porque pues mis papás no van a poner gorro, ¿va? Todo va a ser lo que yo quiera. Estar ahí solo, a gusto. Pero creo que es importante, ¿no? Porque eso nos va marcando en la vida, ¿sí? Nos va haciendo más responsables, ¿sí? Es decir, el esfuerzo que hacen los papás, ¿sí? Que manden un estudiante a estudiar fuera, que implica renta, comida, todos etcétera. Creo que nos hacía mucho más responsables. Yo creo que eso es una de las principales fortalezas, ¿no? de ser un estudiante foráneo. Sí. Y la otra, la convivencia. Es decir, el que nosotros vivíamos en un lugar donde eran puros foráneos, entonces entre todos nos ayudábamos, diferentes escuelas. Pues fue una época bonita, ¿sí? Con otras situaciones que hoy no tenemos, ¿verdad? No existía pues, ni el internet, no había cosas de este tipo, la tecnología como hoy en día. Pero creo que esas son cosas importantes, ¿no? en un estudiante foráneo. Y luego, por fin, termina, se titula. ¿Qué lo hizo quedarse aquí y no regresarse a Tampico? Fíjate que el plan era regresar a Tampico, ¿va? Y luego yo terminé el examen de licenciatura y un profesor me dice que si quería estudiar una maestría. Le dije, bueno, lo voy a pensar. Pues un minuto, ¿va? Le dije, bueno, va. Va, así de volada. Sí, dije, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer a Tampico? ¿Va? Pues ir a empezar a trabajar a Pemex, ¿no? Otra vez. Sí, lo común de allá, sí. Lo común. Y entonces dije, no, pues mejor me voy a quedar. Entonces estudié una maestría, ¿sí? Y luego pues dije, bueno, pues ya encarrerado, le seguimos al doctorado. Pero básicamente fue eso, ¿no? El plan sí era regresar. Y el doctorado, ahora que ya lo mencionó, hay que pues también mencionar que tiene el summa cum laude como doctorado.
Así es. ¿Cómo fue esa tesis? Fíjate que es una tesis, ¿no?, que me dirigió el doctor Enrique Jurado, que recientemente acaba de fallecer, un investigador excelente, sí, de la Facultad de Ciencias Forestales. Él fue mi director de tesis. Y entonces, platicando con él, y a mí me gustaba mucho la cuestión de los pájaros, ¿ves? O sea, mi especialidad hoy en la actualidad es con aves. Okay. Y yo platicaba con él, era un ecólogo excelente ecólogo. Y entonces hubo ahí esta química, ¿no? Es decir, la ecología con los pájaros, y empezamos a trabajar en un fenómeno en la naturaleza que hoy tiene un efecto muy grande sobre la biodiversidad en general, que es la fragmentación del hábitat. Es decir, un hábitat que lo hacemos cachitos. Cachitos, sí. Entonces ahí trabajé con pájaros, precisamente. Y ahorita que mencionas lo del trabajo, ¿cuál es el perfil? ¿En qué trabaja un biólogo? Hay muchos mitos. ¿Qué es lo que hace un biólogo realmente? Fíjate que siempre, yo me acuerdo, ¿no?, que todo decía, si vas a estudiar biólogo te vas a morir de hambre. Y yo siempre decía, pues yo no conozco ni un biólogo muerto de hambre, al contrario, conozco muchos biólogos muy brillantes en el área de la investigación, pero también como servidores públicos, ¿sí? Okay. Entonces, un biólogo en la actualidad, primeramente teníamos un mercado laboral que era enfocado a los diferentes niveles de gobierno. Sí, en aquel tiempo pues existía que recursos hidráulicos y que la semanal, etcétera. Hoy en día, aparte de toda esta situación que nosotros tenemos, la relación con los niveles de gobierno, hoy muchos de nuestros estudiantes y de los programas educativos, y en particular de biólogos, es el autoempleo. Es decir, generan sus pequeñas empresas, su buffet, y donde asesoran a empresas en cuestiones de ambientales, de monitoreo, etc., todo lo que esté relacionado. Entonces creo que es una como dijera, una fortaleza, ¿sí?, de que los muchachos hoy tengan esto, ¿no? Pero una gran mayoría sí se va a estudiar los posgrados. A los posgrados, sí, porque es muy importante en una ciudad tan industrial como esta que haya biólogos que ahora sí que detecten todo este tipo de contaminación. Claro. También me gustaría agregar, estaba leyendo ahí su semblanza, más de 60 proyectos como investigador, más de 10 libros publicados, más de 40 artículos donde ha participado. ¿Cómo ha sido esta participación? ¿Alguno que le haya gustado en específico? ¿Alguno que haya tenido un impacto muy positivo para usted? Ya, fíjate que una de las bondades de la universidad es que nos permite desarrollarnos. Y entonces, dentro de las muchas cosas que hacemos, que la prioridad es la docencia, es decir, formar a nuestros estudiantes con valores, creo que la otra parte que nos permite la universidad es desarrollarnos en el campo de la ciencia, ¿no? Y eso es importante, sí, porque el motor, al final de cuentas, que mueve a las sociedades es la educación, y la investigación es el que le da calidad de vida a sus habitantes. Entonces, yo me dediqué a las aves, sí, totalmente. Trabajo específicamente con especies que están en peligro de extinción. Okay. Es decir, tratar de recuperarlas, ¿no? Todo el mugrero que hace el ser humano, ¿no? Contaminación, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un efecto en la vida silvestre. Ahorita, en la biodiversidad en general. Todavía tenemos especies que están muy en peligro de extinción. Sí, tenemos. Por ejemplo, voy a poner el águila real, el emblema de nuestra bandera. País, sí, entonces sería algo catastrófico para un país perder esa especie, ¿no?, que es el lábaro patrio, sí, de México. Y así podemos tener muchas otras especies que están en peligro de extinción. Entonces me dedico a eso, a recuperarlas, ¿sí?, a arreglarles su casita, ¿sí?, su hábitat. Sí, su hábitat, sí. Sí, evaluar todos los parámetros que determinen que la población suba, baje o que se mantenga, ¿sí? He hecho muchas cosas, y principalmente yo te decía con especies que tengan un estatus de conservación. Pero también he trabajado un poco cuestiones que están relacionadas con la salud pública. Es decir, utilizando donde los animales, en el caso de las aves, son organismos que su principal característica es la capacidad de vuelo. Okay, ¿sí? Sí. Y dentro de las aves tenemos grupos que migran. Por ejemplo, grupos que migran desde Canadá a Estados Unidos, México, y llegan hasta Sudamérica. Entonces, eso ha permitido, sí, la dispersión de muchas enfermedades, que hoy en día nosotros le llamamos enfermedades emergentes. Okay. Un ejemplo, hace años, en el 2001, por ahí, 2001, se presenta el famoso West Nile, ¿sí? El virus del oeste del Nilo. Del Nilo, ok. Sí, que se presenta a nivel mundial. Hay una explosión de este fenómeno que llega a Norteamérica. Y aquí, bueno, nosotros
creo que fuimos el primer grupo de investigadores, no solamente, fue un grupo interdisciplinario, es decir, con gente de biólogos, con una formación en ecología, ornitología. Se combinaron bien a todos. Exactamente, ¿no? Entomología médica, virólogos, inmunólogos, etcétera, y tratamos nosotros de diagnosticar y determinar la presencia. Creo que eso es importante, ¿no? Porque al final eso repercute en la sociedad. Sí, creo que es una de las labores que tiene que hacer la universidad. Sí, además de formar estudiantes, tenemos que buscar la manera de cómo ir garantizando la calidad de vida de la sociedad. Y eso me genera muchas dudas porque me lo imagino y pienso que pues si son las aves y propagan todo el virus, pues ¿cómo lo detenemos? Porque pues nos llega a todos lados. Sí. Decía un profesor, ¿no?, que las aves no tienen frontera, no tienen límites, ¿sí? Y ellos tienen capacidad de vuelo impresionante, aves que puedan desplazarse o migrar más de 1,000 kilómetros. Entonces eso difícilmente lo vamos a poder nosotros controlar. Nunca lo vamos a poder controlar. No hay manera. Sí, la influenza aviar, que recientemente, esto fue en el año 2010, ¿no? Cuando en México, si ustedes recuerdan, sí, que hubo cuarentena también. Hubo cuarentena en el país. Sí, nosotros igual, sí, las hipótesis que se hablan, que todas estas enfermedades que llegan, sí, a diferentes regiones del país están asociados con la fauna silvestre y muchas de ellas están relacionadas con las aves y precisamente por su capacidad de vuelo. Entonces hicimos algo igual con influenza aviar, ¿no?, determinando la presencia y la circulación del virus. Trabajamos en el noreste de México, como en 8 estados, y con otros colegas, ¿no?, de diferentes universidades, y creo que es un trabajo interesante, ¿no? Es decir, porque tiene un fin, ¿sí? Es decir, la salud pública. ¿Y ahí cómo identifiquen a los pájaros? ¿Buscan los que anden muertos, los que estén ahí volando, los atrapan? Hay 2 formas, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos lo del virus del oeste del Nilo, capturábamos aves, ¿sí? Es decir, ponemos unas redes, imagínense unas redes de voleibol, ¿no? Ajá, como si fueran a pescar. Exactamente, ¿no? Y se ponen en sitios y capturábamos y tomábamos muestras de sangre, ¿no? Cuando ya son cadáveres, entre comillas, ¿va? Sí. Entonces sí tomamos el animal completo, ¿no?, y tratamos de sacar algunos órganos. Entonces de esa manera nosotros podemos ir detectando a través de pruebas, sí, virológicas, sí, la presencia, sí, de los virus. Recientemente igual, hoy que vivimos la otra pandemia, ¿no?, del COVID, sí, con un grupo de estudiantes, ¿no?, que son inquietos, ¿no?, y que se les ocurren a veces buenas ideas. Me decían, no, si empezamos a ver algo de murciélagos, y yo le decía, bueno, ¿qué? Si ustedes recuerdan el COVID, una de las hipótesis, bueno, es que estaba relacionada con un quiróptero, ¿no?, de por allá. Y entonces dije, bueno, ¿qué? Y empezamos, ¿no?, a colectar murciélagos, sí, en el área metropolitana, en algunos sitios, ¿no?, para hacer un escaneo de virus. Es decir, no con la intención de detectar la presencia del COVID, sino simplemente un escaneo, decir, a ver, hay esto, ¿no? Y paremos las orejas, ¿sí?, para en un futuro tengamos valores de referencia o información de referencia base, ¿no? ¿Y qué le dio como resultado? ¿Sí traían o no estamos traían? En las pruebas, sí. Hay algunos, han encontrado algunos virus, afortunadamente no tienen esta capacidad, ¿no?, de virulencia, sí, que se relaciona con el humano, pero sí hay una carga, ¿no?, ahí que está, ¿no? ¿Y usted qué opina, así desde su opinión experta, qué cree que haya pasado? ¿Quién sabe, no? Hay muchas hipótesis, ¿no? Desde la cuestión que dicen que pues se liberó, que un individuo que ya las teorías ahí conspiranoicas, sí. Pero yo creo y estoy casi seguro, sí, que esto tiene que estar relacionado con la vida silvestre, con la fauna silvestre. ¿Por qué? Una razón muy, muy sencilla, ¿no? Hoy el ser humano está invadiendo la casa de los animales, ¿sí? Tal y cual. los estamos perturbando y estamos rompiendo los equilibrios. Sí, y eso va a estar favoreciendo en un momento dado la aparición de enfermedades probablemente. Sí. Sí, porque estamos ahora sí como plaga nosotros quitándoles de su lugar, por así decirlo. Así es. Ok. ¿Y algún otro que nos quiera comentar ahí que haya trabajado? Fíjate, esa es otra parte. Ahorita recientemente con esta misma problemática, ¿no?, de la contaminación ambiental que tenemos en el área metropolitana, ¿no? También con un grupo de estudiantes, ¿no?, empezamos a platicar y decíamos, bueno, ¿y qué podemos hacer? Y dice, bueno, pues vamos a evaluar la contaminación, ¿sí? Pero usando animales, ¿sí?, indicadores, o la biodiversidad, animales o plantas, ¿no?, para determinar la concentración que existe en el área metropolitana. Entonces, si te fijas, me he movido un poco, ¿no?, a la cuestión antes de andar mucho en campo. Sí, me pasé un poco más al laboratorio y hoy estamos todavía en el laboratorio. Y bueno, y esto obedece, ¿no?, pues a la responsabilidad que hoy tengo, ¿no?, de dirigir la Facultad de Ciencias Biológicas, ¿no? Entonces, tenemos que irnos adaptando. Creo que este es un término que tenemos que tener todos presentes el día de hoy, sí, la adaptación, sí, a los cambios.
Perfecto. Entonces, tal cual, un biólogo tanto puede estar en el área privada como en el sector público. Sí. Y aquí está pues la prueba fehaciente de ello, tal Sí, cual. sí. Y ahora me gustaría preguntarle, doctor, para las personas que ahorita están en preparatoria, luego ya iremos con los que están estudiando, ¿qué les podría recomendar? ¿Por qué les conviene ser biólogos? Yo creo que lo primero que nuestros estudiantes de prepa es que tengan buenas bases, independientemente de la carrera. Sí, que si les gustan las ciencias biológicas es un área importante, ¿no? Porque hoy tenemos fenómenos, cambio climático, ¿sí? La contaminación, Bastante. pérdida de la biodiversidad. Hoy vemos estos patrones que tenemos de precipitación atípicos, ya lo vivimos. Sí. Cuando antes teníamos fechas específicas que hubiera una precipitación, hoy no. ¿Sí? Hoy están desfasados, los climas, etcétera, ciclones, todo esto está asociado. Entonces creo que es un área, ¿sí? ¿Por qué? Porque creo que es una carrera, quizás voy a hacer una mala comparación, ¿verdad? Es con la medicina, ¿no? O sea, todos tratamos con seres vivos, nada más que estos, la diferencia es que son gente pensante, son humanos, ¿verdad? Y acá no. Yo siempre les digo a mis estudiantes de posgrado, si una especie desaparece, se acabó. Sí, no hay luto, no hay esto, no hay nada, ¿no? Y cuando es un ser humano, pues sí, hay un duelo, ¿me explico? Sí, cierto, sí. Entonces razón. acá no, pero entonces es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque cada especie que desaparece tiene una función en el ecosistema. Sí, los murciélagos controlan plagas. Como ¿sí? lo de las abejas, ¿no? Como las abejas, que polinizan, ¿no? Los pájaros que dispersan semillas, etcétera, etcétera. Todo especie que está en el ecosistema tiene una función específica. Entonces, sí, no creo que los muchachos de la prepa es una buena oportunidad, sobre todo si les gusta el campo, sí, estar en el campo, en contacto con la naturaleza, el manipular los animales, el tomar muestras. Hoy la tecnología ha dado un paso gigantesco, ¿no? No nada más en el área de en cualquier disciplina, en cualquier ciencia, el uso de inteligencia artificial, bastante. El uso de los drones. Y yo me acuerdo que si yo quería hacer monitoreo, pues, tenía que ser a pie. Y hoy no, pues solamente agarro un dron y le hago un plan de vuelo y como loco que se vaya y que empiece a grabar y que tome fotos y podemos ascensar. Entonces esta tecnología ahí está. Hoy sabemos que los estudiantes de prepa y también los que están en las facultades tienen estas habilidades, sí, de las cuestiones computacionales que muchos de nosotros en no nos tocó, no por así decirlo. Sí, no teníamos computadoras, no había internet, no había nada, sí. No, y me quedé mucho con lo que dijo ahorita de que con los cambios climáticos, los ciclones, y me acordé de varias películas donde todos los catástrofes, ¿a qué nos ponemos a observar? A los animales, a ver qué hacen que las aves se van, vuelan. Entonces sí tiene mucho sentido. No lo había visto de esa manera, quisiera decirlo tan poética, de que si se muere una especie, pues como si nada, ¿no? Lo que sigue, pero por el otro lado sí ocurre con una sola persona muchísimas cosas. Claro. Entonces, sí es algo que siento que a lo mejor, al menos yo no lo había visto de esa manera y mucha gente tampoco, supongo. Y fíjate que creo que aparte de que se interesa por una carrera de biología o de biólogo, creo que lo más importante es que nuestros estudiantes a nivel de preparatoria vayan haciendo conciencia del cuidado de los recursos, ¿sí? Porque ellos son los que van a heredar esto. Sí, a lo mejor nosotros ya vamos de salida, ¿no? Pero correcto. Nuestros estudiantes de preparatoria tienen que desarrollar esta conciencia por cuidar el entorno. Sí, que no son infinitos los recursos. Es correcto, sí. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos da todo. Comida, agua, casa, agua. Todo nos da. Todo prácticamente. El oxígeno, todo. Todo nos da, sí. Entonces tenemos que desarrollar esta conciencia en los estudiantes de las preparatorias, ¿no? Perfecto. Y ahora para los que ya están estudiando. Ya. ¿Por qué les recomendaría seguir estudiando un posgrado? Fíjate que hoy en día, ¿no? Todo el mundo conoce, ¿no? Que ya es un mundo globalizado, ¿sí? Muy competitivo, y que en el pasado a lo mejor con una licenciatura era suficiente. Inclusive yo me acuerdo en mis tiempos, ¿no? Que siendo pasante tú podías dar clases. Hoy los tiempos cambian, ¿sí? Entonces un estudiante de cualquier dependencia, de cualquier área, tiene que estar pensando en un posgrado. Primero porque se tiene que seguir capacitando, ¿sí? En nuevas herramientas, en nuevas tecnologías, en nuevos procedimientos, ¿sí? Y entonces eso les va a permitir de alguna u otra manera tener una movilidad social. Sí, o sea, esto es a la par. Va de la mano, sí, está relacionado. Sí. Hoy también pudiera ser, usted va a ser jefe, ¿no? Y pues, tiene título, pues sí, de licenciatura, no. Gracias, compadre, por participar y necesito uno que tenga un posgrado.
Entonces creo que los posgrados son eso. Sí, sobre todo si lo hacemos en el extranjero nos cambia la visión, sí, nos cambia la forma de ver las cosas, sí, y cómo nosotros poderlos adaptar, sí, a las necesidades de este país y de la región del noreste de México. Sí, tal cual, porque sí hay artículos donde ponen que los ingresos están relacionados al nivel de estudio, entonces sí tiene todo el sentido del mundo. Claro. También le quería preguntar vi que recibió el premio sobre el cuidado de la flora y fauna en el 2011. ¿A qué se debió esta presea? Es lo mismo, ¿no? O sea, la trayectoria, ¿no? que tuve, que he tenido en el campo, sí, todo relacionado con la conservación, sí, de los recursos, tío, especialmente de las aves, ¿no? Y es un grupo, tío, de las aves que migran y que tienen un estatus, sí, de conservación para México y a nivel nacional, sí, es decir, te podría nombrar 10 especies con las que he trabajado, pero tienen un interés trinacional, es decir, es una especie que está en Canadá, Estados Unidos y México. Y los esfuerzos que se hacen no solamente es en México, sino es a nivel del continente, donde buscamos que la especie viva bien, en pocas palabras. Tal cual, sí, que siga subsistiendo, que no tengamos problemas. Así es. Y también le quería preguntar, como pues también viví en Tampico un poco, quería preguntarle, ¿qué opina de los cocodrilos? ¿Cómo son? Mira, creo que si lo vemos desde el punto de vista ecológico, bueno, es un buen síntoma, ¿no? De que ese ecosistema se recuperó. Yo me acuerdo que esa laguna de Carpintero, si hubiera una descarga, ¿no? Y hacemos alusión al origen de la vida y hubiera una descarga eléctrica, ahí nace algo, ahí ¿sí? Empieza, ¿Por qué? Porque era anfibios, un cuerpo de agua muy, muy contaminado, ¿sí? Era la cloaca, ¿sí? De la ciudad, ahí había descargas. Y entonces entró un proceso de saneamiento y cuando las especies empiezan a aparecer y empiezan a aparecer grandes depredadores, eso quiere decir que el sistema se está recuperando y está estable, ¿no? Okay. Entonces, eso desde el punto de vista ecológico. El problema que tenemos hoy es que, de mi punto de vista, no tengo los datos, pero por lo que veo y escucho, hay una sobrepoblación, ¿sí? De estos animales y que lo que tenemos que hacer es regularlo. Sí, los mecanismos, hay mecanismos, si alguien, pues sí, pues vamos a cazarlos, ¿va? Ajá, pues sí. O vamos a hacer los botas, etcétera. Pero debe haber un mecanismo de regulación, ¿sí? Es decir, en la naturaleza todo se regula solo, ¿sí? Porque decir, de ese cuerpo de agua no habrá suficiente alimento para tantos cocodrilos. Ajá. Se va a regular. El problema es ya cuando ya hay una interacción, ¿no? Con el ser humano y que pone en peligro la vida, entonces sí es más complicado, ¿no? Entonces creo que sí tienen que establecer algunos mecanismos, sí, de manejo de la especie, ¿no? Entonces, como humanos, pues es peligroso, pero como ecología ya se recuperó, vamos bien prácticamente. Va bien, sí, además porque es una especie que está en peligro de extinción, está en la norma mexicana. ¿Sí? Ok, también está en peligro de extinción. Sí. Entonces, bueno, esa es la otra parte, ¿no? Las leyes protegen esto, pero las leyes también permiten, que mediante mecanismos legales y estudios basados en la ciencia podamos hacer mecanismos, sí, de control, sí, de individuos, ¿no? No, perfecto. No, sí, no tenía idea que ni el águila real ni que los cocodrilos, que son muy emblemáticos, también están en peligro de extinción. Y hay muchas especies, ¿sí? Por ejemplo, yendo aquí a San Rafael, es un ejido, es una colonia de los perritos de la pradera y quizás alguien los ha escuchado, si no, búsquenlos ahí en las redes, pónganle perrito de las praderas, Es un pequeño mamífero simpaticón, que solamente ahí existe en este momento. Es la colonia más norteña de esta especie, es decir, del hábitat grandototote que teníamos, se fue reduciendo y está ahí, ¿no? Hasta ahí. Ahí hay un ave, ¿no? Que se llama el gorrión de Wharton. Es una especie endémica a México, es decir, en todo el mundo nada más está ahí. Es una zona entre Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí. Sí. O sea, en el norte. Y se ha estado trabajando desde varios aspectos, por ejemplo, ver su éxito reproductivo, es decir, cuántos nidos ponen, cuántos huevos ponen, cuántos eclosionan, cuántos regresan, qué depredadores, cómo está el hábitat, una serie de cosas, ¿no? Pero creo que lo más importante que tenemos que hacer es tener la sensibilidad con la gente, ¿sí? Para involucrarlos. Es decir, los procesos de conservación a nivel mundial no funcionan si la sociedad no está involucrada. Hay que concientizar a la gente. A la gente. Es decir, yo le puedo decir a los ejidatarios ¿sabe qué? No desmonte porque yo quiero conservar ese pajarito. Ese pajarito, sí. Se los dejo a su imaginación. Imagínense qué me dirían, ¿va? Entonces tenemos que buscar estos mecanismos, ¿va? Decir, a ver, sí le vamos a apoyar de esta manera, pero que ellos se involucren. Y creo que ese tiene que ser. Y hay muchos éxitos de casos, ¿sí? De esto. Sí, donde la sociedad se involucra. Sí, yo creo que ya me contestó la pregunta que le iba a hacer, porque ahora uno que no es biólogo, ¿cómo puede aportar, cómo puede hacer un trabajo social para que estas
especies sigan prevaleciendo? ¿Qué es lo que nos recomendaría? Yo creo que primero tener esta conciencia, ¿no?, de lo que representa la naturaleza para el ser humano. Creo que de ahí tenemos que partir, ¿no? Y segundo, cuidar nuestros recursos. ¿Sí? Vimos el problema del agua. Sí. Sí, yo me acuerdo cuando fui estudiante que ya llovió, sí. No me acuerdo en qué periodo geológico pasó, pero pasó. Pero pasó, ¿sí? Y después, no sé, más después de 20 años viví otra vez esto, ¿no? Y dice, entonces, es una cuestión de planeación, ¿sí? Y de cuidado. Es decir, no nada más el gobierno tiene la responsabilidad, sino que también nosotros, la sociedad, tenemos la responsabilidad de conservar nuestros recursos. Y podemos poner muchos ejemplos, ¿sí? Nada más llueve y todo se inunda, y luego ven las fotos de las alcantarillas con un chorro de basura, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante, que como sociedad tengamos un respeto por la naturaleza y pensar que cada individuo tiene una función, sí, dentro del ecosistema. Y ya para finalizar, ¿y qué visión tiene a futuro con esta universidad? Yo creo que vamos por el camino correcto, sí. Yo creo que si partimos de nuestros programas educativos, sí, las autoridades, en particular el rector, ha hecho un esfuerzo considerable en que todos los programas educativos estén acreditados, primero nacional, ¿sí? Viene lo internacional, vienen los posgrados, y yo creo que esa es la parte que más le preocupa al rector, la internacionalización, ¿sí? Entonces, todos los esfuerzos están dirigidos hacia allá, hacia la internacionalización, sí, pero también tenemos que ir dándole mejor calidad en los programas educativos. Ajá. Es decir, no dormirnos en nuestros laureles, ¿sí? Ir integrando nuevas tecnologías, ¿sí?, a los muchachos. Hoy le decimos, yo soy un convencido, que tenemos que montarnos en la tecnología de ustedes, los jóvenes, que es el celular. Entonces, sí, utilicemos el celular como una herramienta o un vehículo para educar, ¿va? Y entonces creo que eso sería algo importante. Vamos en el camino correcto. Creo que se ha hecho muchos esfuerzrzos. Esperemos que nos vaya bien, ¿sí? Como universidad. Hoy los tiempos están complicados. Ajá. A nivel de país, economía, etcétera, todo lo que todo el mundo conoce. Bueno, pero no será la primera vez que la universidad esté en estas circunstancias, y que siempre la historia dice que siempre hemos salido adelante. Sí, es parte de la historia, se repite esto tal cual. Así son ciclos, entonces. Son ciclos. Sí. Y volvimos a como empezó. Hay que adaptarnos, pero en este caso ahora adaptarnos a las nuevas tecnologías. A las nuevas tecnologías, ¿verdad? Pues perfecto. Yo creo que con ese mensaje terminamos, doctor. Muchas gracias. Y pues muchas gracias. Esto fue un episodio más de La Ciencia lo Explica. Hasta la próxima.